Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos de un texto clave en gastro, el digestivo Farreras. La idea es sacar lo más importante sobre distintas condiciones del aparato digestivo. Vamos a ir desde la boca hasta el hígado. Una manera, digamos, de concentrar información médica útil. Exacto. El sistema digestivo es un mundo. Y estos extractos nos dan una ventana, ¿no? A condiciones que vemos todos los días y otras más raras. Nos ayudan a entender por qué pasan, cómo se ven, cómo las diagnosticamos. Y es interesante esto de que un signo en la boca, por ejemplo, puede ser un reflejo de algo más grande. Siempre, claro, basándonos en la evidencia que nos dan estas fuentes. Arranquemos por la boca, entonces. Que uno piensa siempre en dientes, encías, pero va más allá. Por ejemplo, esto que mencionan de la condición de Fordyce. Ah, sí, las glándulas sebáceas como las de la piel, pero que salen en los labios o por dentro de la boca, son como unos puntitos amarillos. Suena raro, ¿no? Pero dicen que es normal. Totalmente normal. Una variación anatómica sin más. Nada de qué preocuparse. Eso es importante. Ok, eso es un alivio. Pero hay otras cosas en la boca que sí son para prestarles atención, ¿verdad? Mencionan la hiperplasia gingival. Correcto. Eso es cuando las encías crecen, aumentan de tamaño. Puede ser por cosas locales, ¿no? Mala higiene, dientes mal puestos que irritan. Pero también por medicamentos, leí. Eso sí que me llamó la atención. Medicamentos que hacen crecer las encías. Sí. Fíjate que mencionan algunos muy usados. Ciertos anticonvulsivantes como la fenitoína, también fármacos para la presión, los antagonistas del calcio, y la ciclosporina, que se usa para evitar rechazos, por ejemplo. Vaya. Parece que estimulan a las células de la encía, los fibroblastos, a producir más tejido. Pero, ojo, y esto es clave, también puede ser una manifestación de enfermedades más generales, sistémicas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué mencionan? Bueno, el texto señala leucemias, sobre todo un tipo, la leucemia monocítica aguda. Las células malas pueden infiltrarse ahí, en las encías. También se asocia a diabetes, a problemas de tiroides, como el hipotiroidismo, incluso al SIDA. Y hay formas hereditarias, aunque son raras. Clarísimo. Un ejemplo perfecto de cómo la boca refleja la salud general. Definitivamente. Siguiendo ahí, en la boca. ¿Qué pasa si la lengua es muy grande? El texto habla de macroglosia. Sí, una lengua más grande de lo normal. Las causas son diversas. Pueden ser tumores de la propia lengua, malformaciones de vasos, linfangiomas, pero también puede ser un signo de otras cosas. Mencionan el síndrome de Down, el hipotiroidismo, como te decía antes, y, de forma muy destacada, la amiloidosis. ¿Amiloidosis? ¿Qué era eso exactamente? Es una enfermedad donde se deposita una proteína rara, anormal, el amiloide, en distintos órganos. Y claro, eso altera cómo funcionen. El texto da un dato fuerte, ¿eh? Dice que hasta el 40% de los pacientes con un tipo de amiloidosis, la primaria sistémica, desarrollan macroglosia. ¿40%? Es muchísimo. Sí. Y otra pista que mencionan, ligada a la amiloidosis, son como unos moretones, unas lesiones purpúricas. A veces salen alrededor de los ojos o en la boca y pueden aparecer con esfuerzos mínimos, como toser o vomitar. Increíble. De una lengua grande a todo eso, qué complejo. Y para cerrar con la boca, hablan de lesiones blancas. Me imagino que hay de todo tipo. Sí. Ahí el diagnóstico diferencial es fundamental. No todas son iguales, para nada. Las fuentes las agrupan por origen. Hay variantes hereditarias, benignas, como el leucodema, que es bastante común, sobre todo en gente de piel oscura, o el nevus blanco espongiforme, más raro. Luego están las reactivas, o sea, por irritación. La típica línea blanca por dentro de la mejilla, donde muerden los dientes. La línea alba, o zonas más gruesas por el roce, ¿no? Hiperkeratosis por fricción. Entendido. ¿Y más allá de eso? Claro, inflamatorias, la lengua geográfica, esas manchas que van cambiando de lugar, o el líquen plano oral. Infecciosas, hongos, la candidiasis, o lesiones de sífilis. Y, muy importante, las que podrían ser peligrosas, la leucoplasia. Esa es una mancha blanca que no se quita al raspar y que tiene riesgo de volverse cáncer, o directamente un carcinoma ya establecido.
Por eso, si uno ve una lesión blanca que no se va, hay que consultar. Es vital distinguir las normales de las que necesitan biopsia y seguimiento. Queda claro, la boca es una ventana súper importante. Sigamos el camino, hacia el esófago. Aquí, un síntoma clave es la disfagia, la dificultad para tragar. Exacto. Y el texto insiste mucho en describirla bien. ¿Dónde se siente el atasco? ¿En el cuello, en el pecho? ¿Es con sólidos, con líquidos o con ambos? ¿Empezó de golpe o poco a poco? ¿Hay tos al tragar? ¿Dolor? ¿Se ha perdido peso? Todos esos detalles ayudan muchísimo a pensar si es un problema de cómo se mueve el esófago o si hay algo que lo está tapando. Y hablando de problemas del esófago, uno súper común, el reflujo gastroesofágico, la ERG. Las fuentes dan factores de riesgo muy claros. Sí, y algunos son, interesantes de analizar. El sobrepeso y la obesidad son clave, sí, pero no solo por la presión mecánica del abdomen, ¿sabes? Ah, ¿no es solo eso? Parece que no. El texto sugiere que la propia grasa abdominal, el tejido adiposo, es activo. Produce hormonas, sustancias inflamatorias, y eso podría afectar al esfínter esofágico inferior, a esa válvula que debería cerrarse para que no suba el ácido. O sea que la grasa no solo aplasta, sino que participa químicamente en el problema. Eso le da otra vuelta. Exacto. También me llamó la atención que dijeran que la edad y el sexo, por sí solos, no son factores de riesgo para tener reflujo. Aunque sí parece que la inflamación del esófago por el reflujo, la esofagitis, es más común en hombres mayores. Correcto. Otros factores que influyen. La genética, claro. La postura, estar acostado o agachado lo favorece. Ciertos alimentos que relajan ese esfínter. Mencionan grasas, chocolate, menta, hábitos como fumar, el alcohol y un montón de fármacos. Los antagonistas del calcio que decíamos antes para la tensión, o tranquilizantes como las benzodiazepinas, pueden empeorar el reflujo porque relajan esa válvula. Y tener reflujo todo el tiempo, pues no es cualquier cosa. Puede traer complicaciones serias, ¿verdad? Desde luego. Mencionan la estenosis péptica. El esófago se inflama tanto y tanto tiempo que cicatriza y se estrecha. Y pasa algo curioso. ¿Qué cosa? A veces los pacientes notan que les mejora la acidez. Claro, el estrechamiento actúa como una barrera para el propio reflujo. Pero, a cambio, empiezan con dificultad para tragar sólidos, disfagia. Qué paradoja, ¿no? Mejora una cosa y empeora otra. ¿Qué más puede pasar? Otra complicación importante es el esófago de Barrett. Es un cambio en las células que cubren la parte baja del esófago. Se adaptan al ácido, pero es una lesión precancerosa. Aumenta el riesgo de cáncer de esófago a futuro. También pueden salir úlceras en el esófago o sangrar. ¿Y cómo se maneja todo esto? Bueno, la estenosis, el estrechamiento, usualmente se trata dilatándola con un balón, por endoscopía. Para el reflujo en sí, los medicamentos más efectivos son los IBP, los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, pantoprazol, esos. Y en algunos casos, pues se puede plantear cirugía antirreflujo, pero la decisión es muy individualizada. Mencionaste antes problemas motores del esófago. Hay uno que se llama acalasia. ¿Qué nos dicen de él? La acalasia es un trastorno en el que el esófago, pierde la capacidad de mover bien la comida hacia el estómago. El diagnóstico se hace con una prueba que mide presiones, la manometría esofágica. Y según el texto, hay dos cosas clave que se ven en esa prueba. Primero, la unión entre el esófago y el estómago, la VG, no se relaja bien cuando uno traga. Y segundo, el cuerpo del esófago no tiene peristaltismo, o sea, no tiene esas ondas coordinadas que empujan la comida hacia abajo. Claro, y si la puerta de abajo no abre bien y el tubo no empuja, la comida se queda ahí. Exactamente. Eso es lo que causa la disfagia, que suele ser tanto para sólidos como para líquidos. También causa regurgitación de comida sin digerir. Y con el tiempo, el esófago se va dilatando, se hace más grande. Entendido. Pasemos al estómago. Aquí hay una bacteria de la que se habla muchísimo, Helicobacter pylori. Sin duda, es un protagonista. Las fuentes dicen que la infección se agarra normalmente en la infancia. Y si no la tratas, se queda contigo para toda la vida. La transmisión parece que varía. En países en desarrollo, el agua contaminada es importante.
En países más desarrollados es más de persona a persona, muchas veces dentro de la familia, ¿no? Por vía fecal-oral u oral-oral. ¿Y qué le hace esta bacteria al estómago? ¿Siempre causa problemas? Siempre causa inflamación, siempre. Eso es lo que llamamos gastritis. El texto describe dos patrones principales. Uno es la gastritis crónica activa, o tipo B. Afecta más al final del estómago, al antro, y se ven neutrófilos, que son señal de actividad de inflamación en vivo. El otro patrón es la gastritis atrófica multifocal. Ahí la inflamación crónica hace que se pierdan glándulas del estómago en varias zonas. Y un punto importante, aunque mates la bacteria, la inflamación crónica puede tardar años en irse del todo. Hay un detalle práctico que mencionan, que me parece súper importante para la gente que se va a hacer pruebas para buscarla. Sí, es fundamental. Para que las pruebas salgan bien, ya sea el test del aliento o la biopsia que se toma en la endoscopía, hay que suspender los IVPs. El omeprazol y esos. Esos mismos. Hay que dejarlos al menos 2 semanas antes. Y los antibióticos, si se han tomado, al menos 4 semanas antes. Si no, la bacteria puede estar ahí, pero como dormida. Y la prueba da un falso negativo. Es un error común, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Muy útil saberlo. Y bueno, H. pylori es famosa por las úlceras pépticas, ¿no? Aunque no es la única causa. Efectivamente. Es la causa número 1 de úlcera en el duodeno. Y muy importante también en el estómago. Pero la otra gran causa, sobre todo de úlcera gástrica, son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. El ibuprofeno, naproxeno, esos que tomamos para todo. Esos mismos, diclofenaco, aspirina, son una causa muy frecuente de úlceras. ¿Y cómo se siente una úlcera? ¿Cuál es el síntoma típico? A veces como hambre dolorosa. Y lo característico, según el texto, es que tiene un ritmo con las comidas. Aparece, digamos, entre 1 y 3 horas después de comer. Y muy típico, se alivia si uno vuelve a comer algo o toma un antiácido. También es común que duela de noche y despierte a la persona. Pero ojo, porque las fuentes también dicen que no siempre es así de libro. Exacto. Advierten que los síntomas pueden ser vagos. Náuseas, pesadez o incluso puede no haber ningún síntoma. Esto pasa sobre todo en gente mayor o en los que toman AINES crónicamente. Y en esos casos, a veces la úlcera se descubre porque ya dio una complicación. Complicaciones. ¿Cuáles son las principales? La más frecuente, por lejos, es la hemorragia digestiva, el sangrado. El texto calcula que entre un 10 y un 20% de la gente con úlcera va a sangrar en algún momento. Se puede ver como vómitos con sangre, o heces muy negras, pegajosas, como alquitrán, que se llaman melenas, o simplemente como anemia. ¿Y la otra complicación? La otra grave, aunque menos común, sobre el 5%, es la perforación. La úlcera se come toda la pared del estómago o del duodeno, se hace un agujero, y el contenido del estómago se sale a la barriga. Eso causa un dolor terrible, súbito, como una puñalada, dicen, y una peritonitis. Es una emergencia, hay que operar. Suena muy serio. Entonces, si hay sospecha, es clave diferenciarla de otras cosas, me imagino. Por supuesto, hay que distinguirla del propio reflujo, de la dispepsia funcional. Esas molestias digestivas sin una causa clara, de problemas de vesícula, e incluso, y esto es importante, de un cáncer de estómago que esté dando síntomas parecidos. Por eso la endoscopía digestiva alta es tan importante. Permite ver la úlcera, tomar biopsia si está en el estómago para descartar cáncer y buscar H. pylori y ver si hay riesgo de sangrado. Vemos cómo algo que parece localizado, una úlcera, tiene muchas vueltas. Cambiemos de órgano. Vamos al hígado, esa gran fábrica del cuerpo. Las fuentes hablan de la cirrosis hepática. La cirrosis es como la etapa final de muchas enfermedades crónicas del hígado. El tejido normal se va reemplazando por cicatrices, por fibrosis y se forman como nódulos. La estructura y la función del hígado se alteran por completo. Las causas principales que menciona el texto, la hepatitis C y B crónicas, el alcoholismo crónico, algunas enfermedades autoinmunes y una que cada vez pesa más, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, cuando progresa, la esteatohepatitis. Y para diagnosticarla, aparte de la biopsia, que supongo que es lo clásico, como el patrón oro, sí. Pero el texto destaca una técnica no invasiva que se usa mucho,
la elastografía hepática transitoria. El FibroScan es la marca más conocida. Mide qué tan duro está el hígado. Un hígado con cirrosis es mucho más rígido que uno sano. Y las fuentes dicen que valores altos, por encima de unos 14 kilopascales, sugieren con bastante fuerza que hay cirrosis, sobre todo en hepatitis C, donde está más estudiado. Interesante esa alternativa menos agresiva. El hígado también puede sufrir por los fármacos, ¿no? ¿La hepatotoxicidad? Muchísimo. Es que el hígado es el que procesa casi todos los fármacos, así que está muy expuesto. El texto habla de dos tipos principales de daño hepático por medicamentos. Por un lado, las reacciones que son predecibles. Dependen de la dosis. Si tomas mucho de un fármaco tóxico, te va a dañar el hígado. El ejemplo típico es la sobredosis de paracetamol. Y el otro tipo de reacción son las impredecibles, las idiosincráticas. Esas pasan solo en algunas personas, que son susceptibles. No dependen de la dosis, pueden ocurrir con dosis normales. Suelen aparecer después de un tiempo de tomar el fármaco, días o semanas, y se cree que tienen que ver con cómo esa persona en particular metaboliza el fármaco, o con una reacción alérgica del cuerpo contra el hígado por culpa del fármaco. ¿Nos das un ejemplo común de esas reacciones raras, idiosincráticas? Mencionan una que se ve bastante en la práctica, la que causa la amoxicilina con ácido clavulánico. Es un antibiótico súper común. Puede dar un cuadro de colestasis, o sea que la bilis no fluye bien desde el hígado, y a veces aparece semanas después de haber terminado el tratamiento. Como se usa tanto, es una causa frecuente de problemas de hígado por fármacos. ¡Qué dato! Bueno saberlo. Y para ir terminando, otra condición del hígado muy de nuestros tiempos. La esteatohepatitis no alcohólica, EHNA. El hígado graso, pero con inflamación. Exacto. No es solo tener grasa en el hígado, que eso es la esteatosis simple. Es que además de la grasa, hay inflamación y daño en las células del hígado. Y las fuentes la relacionan directamente con el síndrome metabólico. ¿Qué era el síndrome metabólico? Recuérdanos. Incluye la obesidad, sobre todo la grasa abdominal, la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina, las alteraciones de las grasas en sangre, colesterol, triglicéridos y la hipertensión arterial. La EHNA es como la cara hepática de todo ese síndrome. Y lo preocupante es que, a diferencia de la grasa sola, la EHNA sí puede avanzar. Puede causar fibrosis, o sea, cicatrices, y puede terminar en cirrosis, incluso en cáncer de hígado. Siendo tan común y con ese riesgo, ¿cómo se maneja? ¿Qué se puede hacer? El pilar del tratamiento, lo que más insisten las fuentes, es cambiar el estilo de vida. Bajar de peso de forma gradual, un 5 a 10% del peso, y mantenerlo. Eso se logra con dieta sana y ejercicio regular. Se ha visto que mejora la grasa, la inflamación, incluso la fibrosis. Y claro, controlar bien la diabetes, el colesterol, la presión, todo lo demás del síndrome metabólico. ¿Y medicamentos? ¿Hay algo específico para la EGNA? Ahí las fuentes son más prudentes. Se han probado muchas cosas y se siguen investigando, pero por ahora no hay un tratamiento farmacológico estándar aprobado específicamente para la EHNA que cura la enfermedad de forma clara y segura a largo plazo. Mencionan estudios con vitamina E, algunos medicamentos para la diabetes, estatinas para el colesterol, pero los resultados son variables o la mejoría se pierde al dejar el fármaco. Por eso, el foco sigue estando en cambiar los hábitos. La biopsia del hígado, aunque es invasiva, a veces sigue siendo necesaria para confirmar bien el diagnóstico y sobre todo para ver cuánta inflamación y fibrosis hay. Eso ayuda a saber el pronóstico y qué tan urgente es actuar. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde la boca hasta el hígado, sacando puntos clave de estos textos del Farreras. Se ve clarísimo cómo todo está conectado en el aparato digestivo y cómo los síntomas pueden ser pistas muy complejas. Esperamos que esta inmersión les haya aportado algo valioso. Sí, y como una reflexión final, ¿no? Llama la atención ver cómo tantas de estas condiciones, el reflujo que empeora con la obesidad,
El H. pylori ligado a veces a condiciones sociales, las úlceras por AINES que usamos tanto, o esta epidemia de hígado graso por el síndrome metabólico, están tan ligadas a nuestro estilo de vida, a la dieta, a medicamentos comunes. Y eso te hace preguntar, más allá de tratar la enfermedad cuando ya está ahí, ¿cómo podemos usar todo este conocimiento de los mecanismos, como lo que describen estas fuentes, para impulsar cambios preventivos? Cambios que de verdad funcionen, a nivel personal y como sociedad, para cuidar nuestra salud digestiva antes de que se estropee. Es algo para seguir pensando, ¿no crees?